Roy nos va a contar sobre el proyecto, después va a quedar en el link para que todos podamos volver a acceder. Bueno, y básicamente eso, vamos a tener los micrófonos silenciados, y es más organizada la charla, y vamos a usar el chat escrito para ir pudiendo hacerle preguntas a Roy, y yo le voy a ir ayudando con eso. Así que ahí ya te paso el mando de esto, para que te encuentro. Ahí está. Bárbaro. Ahí está. A ver. Ahí ya hay un micrófono abierto. Ahí vengo. Les voy a pedir Voy a a todos necesitar que que me cesen los confirmen. micrófonos, así podemos escuchar a Roy, porque va a ser muy difícil que pueda. Hay uno que dice iPhone Luis, si por favor lo puede silenciar. Gracias, porque yo no puedo. Así podemos escucharlo. Y si no, Roy, te pido por favor. ¿Querés que esperemos 2 minutitos más Dale, esperamos o dos, como y ustedes quieran? si no te molesta ir como silenciando a los que van sumándose, que no sé si por ahí no me están escuchando, o para que sea Dale, más fluido. dale, dale. Igual como estábamos hablando, que yo no podría ser vendedor porque me tomaría todo lo que tuviese para vender, ¿viste? Y Me parecen estaría las muestras. perdiendo plata todo el tiempo. No, es todo un tema. Yo no, la verdad, ser vendedor no. Vendería una caja y me compraría una para mí, Claro. ¿viste? Bueno, una vez cuando visita a un cliente tiene una muestra, si no lo que puede hacer es compartirla con el cliente, por lo menos para que la conozca. Claro. Está bien. Ahí Nair dice, sí, pasa eso, sí, olvídate. Eh, ¿Esa foto es en la bodega? Esa foto la tengo que actualizar porque dice 2017, Sí, pero sí, es nueva. en la bodeguita que está en Gualtaderí, que les voy a adelantar, pero es esa de ahí. Hermosa. Pero sí, es en la bodeguita. No tiene nombre todavía, así como no tiene nombre, le decimos la bodeguita. ¿Esa cuándo la terminaste de construir? El año pasado. Es súper El nueva. año pasado, comienzo del año pasado. Sí, al comienzo del año pasado. Si bien todavía dentro de lo que es Dominico no estamos haciendo nada grande en esa bodita, ya a partir del año que viene, Le Paradis lo vamos a empezar a trabajar en esa bodega exclusivamente. Buenísimo. Estamos haciendo algunas cositas media locas, ¿viste? Como torrontés de parral de Gualtaderí. Pero Con un estilo orange eso es otro y cosas proyecto, ¿no? así, O sea, pero... no está relacionado con Domain, ¿o sí? Eso sí es más, Sí. no sabemos qué, está dentro Porque del si no área que es compraba las 4 innovación de cosas que nos productos. faltan en el cajón, está ¿Qué abierto. te falta? Las galletitas de arroz, leche, café. Podrás ¿Tenés silenciarlo plata? vos porque yo perdí la potestad y estoy Pero lo escuchando que la tengo me lista de tiene que los alcanzar, pasados. son 4 cosas locas. No sé, porque por ahí puede ser el jueves, que hombre, dice, me apuro. Bien, hay Todavía alguien que Le está empezado, pedimos por pero favor a para... la gente que está con los empezado. micrófonos abiertos que los silencie. Están Juan presentando, Carlos, ¿no? Así que por ahí en dentro Roy, ¿las llegamos y podés nos silenciar podemos vos, escuchar por favor? nosotros. Vos sabés que yo estoy Si vas a viendo si puedo participar, tener alguna... ahí tenés la opción de silenciar. Gracias. Son Ahí está. muchos, Bueno, chicos, ya casi son las 7 y 40. 5. ¿Eh? Son las 7 y 5. De última, arrancamos Sí, un poco hablando del eso te iba a proyecto. decir, podemos ir arrancando. Te presento rápidamente nuevo para los que se acaban de sumar. Dale, para Hoy los que no estaban. Sí. vamos a estar bueno, yo para los que no me conocen todavía, soy Sebastián, soy sommelier de Sociedad del Vino. Básicamente comunico el vino, pero hoy tenemos la suerte de estar con Roy Urbieta, que es enólogo es la persona que hace los vinos. Bueno, entre tantas cosas que Roy estudia, pero vamos a resumirlo en ese título. Él hace estos vinos, es un proyecto de Laura Catena, ¿sí? Son Pinot Noirs de Mendoza, ahora Roy nos va a contar más en detalle, pero son estas 5 etiquetas que estamos viendo en la primera foto. Así que bueno, nada, vamos a aprovechar el tiempo con él.
dejamos como siempre la charla grabada y Roy, te paso la palabra y te agradezco que te hayas podido sumar al final de tu día, aunque sea un rato con nosotros. Ok, bueno, gracias Eva. Como decías, ahora vamos a hablar de la línea Domenico. Mi nombre es Roy, yo trabajo, estoy a cargo del área de enología del Catena Institute, que es el área de ciencias de la familia Catena, y estoy como enólogo de Domenico. Y estoy, bueno, también en el área de innovación de productos, pero bueno, ahora estoy muy involucrado en este proyecto hace ya muchos años. Yo empecé a trabajar para la familia Catena en el año 2006, ya hace muchos años. Y en el año 2008 empecé a trabajar en lo que era el área del Catena Institute, que les cuento, que es el área de ciencias. Y Laura, si no la conocen a Laura, ella es Laura. Laura es la cuarta generación de la familia Catena y es médica y es bióloga de Stanford y Harvard, lo cual es bastante preguntona, como quien dice, ¿no? Ella, todo por qué esto, por qué el otro, por qué el otro, y está bien porque justamente al tener una formación científica nos gusta saber por qué pasan las cosas. Y ella fundó justamente el Catena Institute en el año 95 con la idea de empezar a estudiar estos distintos factores del terroir, no sé si lo han escuchado en algún momento, que son principalmente lo que produce que un vino sea distinto a otro cuando vienen de distinto lugar, como son los factores de clima, como es el factor de planta, como es el factor de suelo, y también el factor humano. Y ella en el año 95 decide crear el Catena Institute con la idea de empezar a entender qué estaba pasando en Argentina con estos factores del terroir. Principalmente porque en ese tiempo no había mucha inversión en investigación, todo lo que se hacía estaba más orientado a alto volumen, no estaba orientado a vinos de alta calidad, no había mucha información sobre el Malbec, sobre distintas plantas de Malbec y demás. Bueno, y ella es bastante fanática de los vinos de la Borgoña también, porque justamente su adolescencia vivió en Francia, lo cual era bastante cercana a los vinos de la Borgoña, principalmente Pinot Noir, fanática de los Pinot Noir, lo cual en el año 2008, cuando yo empecé a trabajar en el Catena Institute, una de las primeras tareas que me dieron fue empezar a trabajar para entender distintos factores del terroir en Pinot Noir, junto con otro equipo de personas, que era Belén Giacono, que es la agrónoma del viñedo Adriana, y es la persona que me ayuda a mí, que me da las uvas de Domenico, justamente, y Alejandro Vigil, que es el enólogo de Catena Zapata, y bueno, él está a cargo, está como director del Catena, de Domenico, yo estoy como enólogo, y Belén está como agrónomo. Ese mismo grupito en el año 2008 empezamos a registrar todo lo que pasaba con el Pinot Noir, ya sea cómo distintas plantas se comportaban en un mismo viñedo. Para los que no estén muy involucrados en la parte vitícola, si bien hay muchos Pinot Noir, digamos, hay una sola variedad Pinot Noir, pero hay distintas plantas Pinot Noir. ¿No? Es como no todas las plantas se comportan iguales, ¿sí? Y para eso hay como distintas selecciones. Gente que hizo selección de plantas, las reprodujo, y todas esas plantas tienen la misma característica, ya sea en la calidad de la uva, en la parte aérea, ya sea la misma cantidad de hojas, digamos, se parecen bastante. Y en el año 2008 empezamos para entender cuáles eran las plantas que mejor se adaptaban a nuestro lugar acá en Mendoza. Después empezamos a estudiar cuál era la mejor forma de vinificar esos Pinot Noir, ya sea en roll fermentor, que son, ya la vamos a ver, son unas barricas de 600 litros, en vasijas chiquitas, en vasijas grandes, con levaduras nativas, con levaduras seleccionadas. Empezamos a parcelizar, a hacer parcelas, delimitando el suelo de estos viñedos que nosotros teníamos de Pinot Noir, lo cual empezamos a trabajar en un montón de proyectos para entender qué pasaba con el Pinot Noir, principalmente en la zona del Valle de Uco, que es donde nosotros tenemos los viñedos, que son 3 viñedos. Uno en Villa Bastía,
no se preocupen, ya les voy a mostrar un mapita donde está. Y bueno, Gualtallarí, que es donde tenemos los otros dos viñedos, que está más cerca de la montaña, más hacia el oeste de Mendoza, más pegado con la cordillera, ¿no? Esto es lo que nosotros hacíamos, justamente hacíamos muchísimos vinos distintos de esos viñedos, conociendo cada una de las parcelas, de qué planta tenían, de qué suelo tenían, y las vinificábamos todos por separado. Laura nos había pedido en ese momento trabajar muchísimo para aumentar la calidad en la línea Luca Pinot Noir, que seguramente la han escuchado. Es una línea también de Laura Catena, que tuvo su principio en el año 99, su primer cosecha. Así que estuvo bastante, Laura siempre estuvo bastante fanática. Perdóname, te interrumpo un segundo. Maxi Peñafiel, si podés iniciar el micrófono, por favor, que yo no puedo hacerlo, así podemos escucharlo. O si no... Ahí voy, perdón, que Gracias. nunca entro con el celular. Gracias. Si no te doy más vino en el pick-up de Palermo. No, está bien, está Te bien. cargo más el auto. Ya, para que no sé qué toqué. Gracias. Dale, ahí voy. Perdón, Royce. No hay problema, no hay problema. Ustedes interrumpan todo lo que quieran, estamos para responder preguntas. Bueno, les venía comentando esto, justamente que empezamos a trabajar muchísimo en entender qué pasaba con el Pinot Noir en Mendoza, que en el año 2016, con toda esta información que nosotros teníamos de parcelas a nivel de suelo, todas las parcelitas separadas, habíamos hecho caracterización sensorial, digamos, qué descriptores tenían cada uno de los vinos, teníamos nuestro propio ranking de cuál nos gustaban más, cuál era el más consistente año a año. Y en el año 2016, no sé si se acuerdan, que fue, bueno, acá en Mendoza fue un año muy frío. Un año muy frío, muy lluvioso. Estuvimos cerca de 24, 25 días sin ver el sol en febrero, lo cual fue un año atípico para nosotros. Prácticamente, para que sea una idea, en Mendoza no se regó. En Mendoza llueven... Damián Botana, ¿podrías silenciar el micrófono? Acá justo estoy, un compañero de trabajo. Así escucho, gracias. Perdón. Bueno, en el año 2016, que les decía, fue muy lluvioso. Por ejemplo, el promedio de precipitaciones de Mendoza está cerca de los 300 milímetros, 250, si te vas más cerca a la montaña llega a 400 milímetros de precipitación, y ese año llovió cerca de 900 milímetros, 1000 milímetros, más parecido a lo que llueve en Buenos Aires, en La Pampa, lo cual no fue algo común para nosotros. Y toda esta parcelización nosotros la veníamos haciendo y requirió un trabajo muy grande desde el viñedo y desde la bodega para poder seguir manteniendo esas parcelas con la calidad que nosotros esperábamos. Y cuando probamos los vinos en ese año con Laura, las diferencias de todos los vinos era increíble como si venía de una parcela que estaba al lado de la otra, los dos vinos eran totalmente distintos. Lo cual Laura dice, es un crimen si mezclamos estas parcelas, lo cual dijo, bueno, fraccionémoslas por separado, seleccionemos 5, nos pareció un buen número, seleccionemos 5 parcelas, con el criterio de que sean las parcelas que más nos gustaban durante todos estos años de registro, que ya teníamos más de 10 años de registro, y también que sean las más distintas de todas. Justamente al tener muchísimos datos de análisis sensorial, de toda la parte química de los vinos, de lo que daba cada una de las parcelas, seleccionamos 5 vinos, ¿no? 5 vinos que tenían estilos y características sensoriales distintas y eran las más consistentes año a año. Y ahí nace Domaine Nico, justamente nace haciendo honor a la hija de Laura, que se llama Nicola, que tiene el mismo nombre que su bisabuelo, Nicola, y bueno, nace este pequeño proyecto, que no es muy grande, son muy pocas botellas, con la idea de mostrar 5 vinos
totalmente distintos y que Argentina y principalmente Mendoza puede competir contra los grandes vinos del mundo en esta variedad Pinot Noir que en Mendoza no es tan conocida como sí lo es otras variedades como lo es Malbec. Justamente de estas 5 parcelas que nosotros habíamos seleccionado, vienen, apréndanse los nombres porque están todas en francés. Son 2 parcelas de Villabastía. Villabastía es una indicación geográfica dentro de Tupungato. Tú tenés el Valle de Uco, para los que no han ido a Mendoza, tienen la ciudad, si se van un poco más al sur, tienen Tupungato, que es un departamento, Tunuyán y San Carlos. Los 3 departamentos hacen el Valle de Uco. Y nosotros estas 5 parcelas las tenemos en Tupungato, que es una región que está bastante cerca de la montaña, y tenemos Villabastías, tenemos los vinos Grand Mer y Grand Père. Grand Mer significa abuela y Grand Père significa abuelo. Son 2 parcelitas de este viñedo que ahí vamos a mostrar bien individualmente cada uno. Y después tenemos 2 parcelas que vienen del viñedo Adriana, seguramente han escuchado, el viñedo Adriana es bastante famoso, justamente porque hay otras parcelas muy famosas de Catena. En ese mismo viñedo tenemos 2 parcelitas de Pinot Noir. Histoire d'Oie, ahí pueden ver el nombre, que hace referencia a una novela erótica, pornográfica de los años 50 de Francia. No tenemos a Pascal hoy para que nos haga No tenemos a Pascal, que es el francés que siempre nos cuenta la historia, pero bueno, les voy a contar la historia lo mejor que pueda, porque cuando Laura decidió los nombres, me dice, Roy, no, esta parcela le vamos a poner Histoire d'Oie. Bueno, no importa, vamos a ir a Histoire d'Oie específicamente, y tenemos otra parcela que se llama La Savane. La Savane significa la erudita, la mujer académica, estudiosa, eso significa la Savane. Y después, la última parcela, más hacia el oeste, más cerca a la montaña, es una parcelita que está en una región muy fría, a 1500 metros de altura. Ahora que vieron el otro mapa, les presento el mapa de Google. Chao, nos vemos. ¿Escuché algo por ahí? Sí. ¿Querían preguntar algo? No, hay un micrófono abierto sin... Aparece en el chat, ¿lo podrías silenciar, por favor? Perdón, yo ya no puedo hacerlo porque te pasé ahí el... Ahí está, gracias. Ah, bien. Vos sabés que yo no los veo a los chicos. Si vos vas a donde dice Participants, ahí te aparecen, hay una opción que dice Mute All y silenciar los micrófonos. A ver. No sé, igual ahora están silenciados, pero si vas con el cursor por abajo... Bueno, ahí está, listo. Bárbaro. Bueno, tenemos lo que es la ciudad de Mendoza. Los que han ido a Mendoza han caído acá a la ciudad. Si se van un poco más para el sur, tenemos Luján de Cuyo y Maipú, que es la primera zona, bastante famosa, pues es la zona tradicional para el Malbec. Y tenemos la zona este de Mendoza, ¿no? Que es la zona más productiva y cálida de la provincia, que está Rivadavia, Junín, San Martín. Y después tenemos el Valle de Uco, que es los que les mostraba recién, Tupungato, Tunuyán y San Carlos. Y como pueden ver, hacia el oeste está la cordillera de los Andes. A medida que uno se va más cerca de la montaña, uno también se va en altitud, digamos, porque justamente estás en una elevación más alta, y también en zonas mucho más frías, donde las temperaturas máximas son más bajas que si te vas a la zona este, que la zona este está a 500 metros de altura, y en lo que es el Valle de Uco puedes llegar tranquilamente hasta 1500 metros, 1600 metros. Y estas parcelitas están justamente en Tupungato. Esto que ven acá hacia el este es lo que nosotros nos define como valle, porque justamente están los cerrillos, y después hacia el oeste, más hacia el lado izquierdo, está la cordillera. Y nosotros acá están las 5 parcelas que yo les comentaba. Grand Père y Grand Mer, que vienen del viñedo que está ubicado en Villabastías.
tenemos, si nos vamos más hacia el oeste, tenemos Tupungato y tenemos toda la indicación geográfica, que todavía no lo es, en algún momento lo será, que es Gualtallarí, que está Istordoa a 1350 metros, La Sabán a 1450 metros y Le Paradis. Bueno, si podés comprar un poco más, si podemos montar. Para que se den una idea, entre Grande. Istordoa y La Sabán hay 2 kilómetros de diferencia y de distancia. Y justamente hay 100 metros de diferencia de elevación. Digamos, el grado de inclinación que hay acá es increíble. Todo lo que te haga falta. Juan Carlos, el micrófono, por favor. Les pido a todos nuevamente, perdón que lo quiero interrumpir a Roy por una última vez, pero tratemos de Cuando colaborar. no ande mucho, mirá que todo jodido el tema de... No está Ahí escuchando. le puse mute a todos. Bien, creo que hasta vos te muteé, Seba, perdón, no sé dónde. A ver. No pasa nada, no Ahí pasa está. nada, ahí yo puedo. Sí. Pero al Bueno, resto, pero ahí por tengo favor, cositas. somos muchos, somos casi 50. La verdad es que es un lujazo tener a Roy que nos esté dando la charla, así que tratemos de colaborar y usemos el chat para las preguntas. Así que, por Si favor. quieren ir poniendo las preguntas en el chat, porque yo lo tengo abierto y tengo la presentación en otro monitor y puedo ir viéndolo. Así que Yo si igual alguno tiene te alguna voy pregunta, también ayudando, dando una mano lo con puedo ir eso. metiendo ahí, tranquilamente. Bárbaro. A mí no me... Gracias. Ok. Bueno, lo que le decía es que en Istuardoa y la Sabán, que es el viñedo, justamente 2 parcelas que están en el viñedo de Adriana, hay 2 kilómetros de distancia una de la otra y hay 100 metros de elevación de diferencia, ¿no? El grado de inclinación que hay es increíble y después tenemos Le Paradis, que está a 1500 metros. Para que se den una idea de la diferencia de cosecha, que después ya se lo voy a mostrar, en Gran Per y Gran Mer, que es una zona considerada como sería cálida, empezamos a cosechar el 14, el 15 de febrero aproximadamente. Y terminamos de cosechar la última parcela, que es Le Paradis, al mes y medio después. Hay muchísima diferencia en la fecha de cosecha, justamente porque el clima es totalmente distinto. Y la distancia que hay desde Gran Mer y Gran Per, que las parcelas de abajo, a Le Paradis, son 16, 17 kilómetros. Lo cual la variabilidad en clima que hay en la misma región es increíble. Es muchísima la variabilidad climática que hay. Ahora, hace una semana, el martes pasado, junto con Casa Pirque, pudimos largar la cosecha 2018, que es una cosecha, es la segunda cosecha que sale al mercado. Pues nosotros, si bien empezamos en el año 2016 con las primeras botellas, ya teníamos muchísimo fraccionado antes, pero para ensayo. En el año 2016 decidimos fraccionar a nivel comercial y justamente no salió la cosecha 2016 en varios vinos, porque la decidimos guardar para alargarla dentro de 10 años. Como era la primera cosecha, dijimos, bueno, guardémosla para dentro de 10 años o más, para poder ver cómo evolucionan los Pinot Noir, porque es algo en lo que estamos trabajando mucho en tratar de entender cómo es el potencial de añejamiento de nuestros vinos. Así que la cosecha, sí, es solo Pinot Noir, Alicia. Son 5 parcelas de Pinot Noir. Son todas Pinot Noir y ahora vamos a ver a esas 5 parcelas. ¿Alguien sabe cómo fue la cosecha 2018? Bueno, los que no son tan nerd, que hayan buscado cómo fue la cosecha 2018, ya sea en Mendoza o en Argentina en general, nosotros definimos la cosecha 2018, que es esta que tenemos ahora nuevita en el mercado. Nosotros le decimos que es como el año mendocino. Es seco, frío y soleado. Justamente decimos que es seco porque llovió, para que se den una idea, 150 milímetros menos al promedio histórico. Y fue frío porque tuvimos varios eventos de bajas temperaturas durante el crecimiento de la planta en octubre, y tuvimos un enero y un febrero con mínimas que eran récord abajo, digamos, eran bastante frías,
comparado con los promedios históricos de los registros climáticos que nosotros teníamos en esas fincas. Lo cual en este grafiquito que ven ustedes acá es como cómo fue la temperatura media de esta zona que era Tupungato. Teníamos en octubre, tuvimos algunos problemitas con las heladas. Bueno, nosotros tenemos sistema de defensa de helada, pero bueno, en octubre tuvimos varios días fríos. Pero el tema fue en enero. En enero tuvimos casi una semana y media muy fría por abajo de los registros que nosotros teníamos históricos de ese lugar. Y después hizo un poco de calor en la primera semana de febrero y largamos la cosecha con Gran Mer creo que fue el 13 de febrero. 3 días después largamos la cosecha de Gran Per y después largamos con Istuardo A, que es la que está a 1350 metros, y la Savane. Lo que es Le Paradis, que no está acá, me olvidé ponerla, se cosechó la primera semana de abril, ¿no? Para que se den una idea, entre Gran Mer, que es la primera que cosechamos, que es lo que le decía recién, al Le Paradis, hay más de un mes de diferencia en la fecha de cosecha. Y eso es buenísimo porque vos podés mostrar vinos que vienen de climas totalmente distintos. Para que se den una idea, esta zona es bastante fría, solamente en todo este periodo 2018 hicieron 4 días por arriba de 33 grados, que es bastante común. Y están categorizadas Gran Mer y Gran Per como en una región 3 dentro de, si lo quieren buscar, en el Winkler Index, que sería un índice bioclimático para comparar zonas climáticas. Istuardo A y la Savane fue región 2 como fría, y Le Paradis región como muy fría, ¿no? Muy cercano a lo que uno encontraría en la zona de la Borgoña o en la zona de Champagne. Sí, por supuesto, vamos a compartir la presentación. Y cosecha manual, toda cosecha manual, perdón. Y Le Paradis sí, es Winkler 1. Es Winkler 1. El único año que no fue Winkler 1 fue que fue el 2020, que lo deben haber escuchado por todos lados, fue un año mucho más cálido de lo normal, lo cual fue bastante raro, ¿no? Pero generalmente, promedio histórico, Le Paradis es Winkler 1 y no sube arriba de 23 Brix las plantitas, así que pobrecitas, pasan bastante frío. Federico, ahora voy a explicar las hectáreas de cada una. Bien, vamos con el primer vino, Gran Mer. Gran Mer significa abuela, es un vino que hace honor a la abuela de Laura. Viene de una parcela, esta que les comentaba, que está en Villa Bastías. También todas son Pinot Noir, son solamente 2 hectáreas de esta parcela. Fueron replantadas en el año 2013, porque con esto que hicimos un montón de investigación para ver cuáles eran las mejores plantas para cada uno de los lugares, tuvimos que eliminar algunas selecciones de Estados Unidos y de Francia que no nos gustaban, como era Swan, Pomar, 113, 114, y plantar las que a nosotros nos gustaban, como era el Clon de John 667 y 115. Y esta parcela justamente viene de ese lugar, que está delimitado por el suelo. Cuando cambia el suelo es otra parcela totalmente distinta. Bueno, justamente si están con una botella en la mano, atrás de la botella, todas las botellas tienen una frase distinta, digamos, Gran Mer, Gran Per, Istuardo, la Savane y Le Paradis, todas tienen una frase distinta atrás, haciendo referencia al nombre también. Ya después hablamos, Marina, de la temperatura, pero sí, ahí les voy a comentar un poco cómo influye también la temperatura o el clima a nivel químico. Pero eso lo podemos dejar para el último, para los que se quieran quedar a charlar. Justamente al estar en la parte baja, son suelos un poquito más pesados, más limo, más franco, limoso, arcilloso, donde tenés mucha piedra a partir de los 70 centímetros, pero piedra grande, estamos hablando de 15 centímetros, canto rodado de 15 centímetros, cubierta con carbonato de calcio, y justamente porque hay un arroyo al lado, ¿no? Y como está cerca de los cerrillos de la parte baja, tenés un montón de suelo, que es un poco más pesado de lo que uno podría encontrar
en la parte de arriba. Cuando digo más pesado, digo que tiene material más fino, más limoso, arcilloso, ¿no? Esta parcelita son 2 hectáreas, aproximadamente, depende del año, porque justamente como la parcela está delimitada y no se mueve ese límite que tiene la parcela, ronda entre los 8.000 botellas y 9.500 botellas. Hasta ahora estamos haciendo esa cantidad porque es lo que da la parcela y no nada más. Si alguna vez no vieron un racimo de Pinot Noir, el Pinot Noir justamente se llama piña en francés, pues son racimos muy apretados, son racimos que están muy apretaditos y eso le trae algunos problemas, porque justamente si hay mucha humedad, mucha lluvia, entra la humedad y después tenés algunos problemas con algunos hongos, como es la Botrytis cinerea, y otros hongos como Iria, Peronospora, que aparecen ahí cuando hay muchísima humedad. Por eso no es una variedad fácil para llevar a nivel agronómico, a nivel bodega. Pues justamente tiene la piel más fina, por eso tiene mucho menos color que lo que uno encontraría en Cabernet Sauvignon o en Malbec. Es una variedad que tiene muchísimo menos color, no solamente por la piel fina, esto después lo podemos adelantar, lo podemos ver al final, pero bueno, hay un grupo de compuestos que no los tiene comparado con otros vinos, que son antocianos que están glicosidados, que son acetilados. Ese grupito, como no lo tiene menos color. Y bueno, eso hace que tenga mucho menos color comparado con otras variedades. Y también lo hace más fácil de identificar a nivel químico cuando lo querés comparar. Si no le han echado Malbec, si no le han echado otra cosa, si no tiene ese compuesto, está ok, ¿no? Pero eso es un detalle menor para que lo tengan en cuenta. Grand Père es la otra parcelita. Grand Père está al lado de Grand Mer y tienen las plantas originales del año 93, que fue el primer Pinot Noir que plantó Nicolás en el Valle de Uco. En el año 93, Nicolás decide plantar Pinot Noir en Villa Bastidas. Con esta idea con Laura de ver cómo salía el Pinot Noir en Mendoza para hacer vinos de alta calidad, Nicolás decide en el año 93 poner toda esta colección de selecciones de plantas y después en el año 94 planta en Gualtairi, en el viñedo de Adriana. A diferencia de Grand Mer, cambia muchísimo la edad de la planta, porque una fue replantada en el año 2013 y esta tiene las plantas originales en del año 93. El suelo también cambia. El suelo tiene menos piedra, menos suelo, perdón. Encontrás piedra a los 50 centímetros y tenés mucha grava en superficie. La grava le llamamos la piedra chiquita, la piedra de 3 centímetros, 5 centímetros en superficie, y después abajo tenés la misma cantidad de piedras que tenía Grand Mer, pero a una superficie que vos la podés encontrar más arriba. ¿Qué es lo que digo cuando digo profundidad? Hagan de cuenta que hacen un pozo y ustedes encuentran piedra a 50 centímetros y no pueden avanzar porque hay piedra. Bueno, eso quiere decir que tenés 50 centímetros de suelo y después tenés un montón de piedra donde las raíces, si bien penetran muchísimo, se les hace un poco complicado y drenan muchísimo más el agua. Y Grand Père es una parcelita que a nosotros nos encanta a nivel agronómico. Pobrecita, ya las plantas son viejitas, lo cual si fuese a nivel agronómico ya lo hubiesen arrancado hace muchísimo, pero como dan vinos increíbles, a nosotros nos encanta el perfil de vinos que vienen de esa parcela, las seguimos conservando y las venimos cuidando como oro. Bueno, acá tienen justamente un racimo de Pinot Noir. Fíjense que es bastante compacto, es bastante chiquito. Y vieron cuando yo les digo que tenía piedra en superficie, fíjense abajo de las plantas. Esta no es la parcela Grand Père, esta es la parcela Grand Mer, porque las plantas son mucho más nuevas. Tienen piedra arriba, ¿no? Si uno hace un pozo en algún lugar de esto, va a encontrar piedra generalmente, en este caso, que es Grand Mer, a los 70 centímetros. Bien, vamos a las preguntas. ¿Cada cuánto se replantan las parcelas?
Qué buena pregunta. Yo creo que vamos a tratar de, en el caso de Gran Per, aguantar unos 5 años más. Pues justamente buscamos también la sustentabilidad, de que sean plantas que puedan producir buena calidad, pero también que sean sustentables a nivel económico también, porque tienen muy bajos rendimientos, así que es muy probable que dentro de 5 años empecemos con algún ciclo de replante. Principalmente esta, porque es la que tiene las plantas más viejas y están un poco más atacadas por la edad. Pero aproximadamente están en una rotación de 20 a 30 años. En otros países, como lo que es en Estados Unidos o en Francia, o digamos en Europa en general, el nivel de replante es mayor, porque hay otras enfermedades como hoja de malón, o virus, que son bastante complicados, que hacen que vos tengas que tener replante cada 20, 25 años, como es en Napa. En Mendoza, como es una zona un poco más desértica, digamos, tenés menos humedad y tenemos mucho menos enfermedades, generalmente hay viñedos de 100 años tranquilamente produciendo también, pero bueno, con bajos rendimientos. En el caso nuestro, estas plantas vienen aguantando bastante bien. Bien, hasta ahí, ¿alguna otra pregunta? Marina, no me he olvidado de tu pregunta, la vamos a dejar al final. Seba, ¿venimos No, ok? está súper clarísimo todo hasta ahora y todo lo que se ha ido preguntando respondiste todo hasta el momento. Buenísimo, vamos nomás. Entonces arrancamos con el Histoire A. Bárbaro. Marcelo ahí hizo otra pregunta. Riego por Ahí venga, goteo, es lo que se ve, sí, todo riego por goteo. No, antes ¿Quieres contar rápidamente lo que es el riego por goteo, que por ahí no todo el mundo maneja el término? Bien, bueno, en Mendoza, al ser una región donde estás muy cerca de la montaña y al ser una región donde la falta de agua es muy escaso la cantidad de agua que hay, tenés que buscar sistemas que sean mucho más eficientes para poder regar las plantas. Si vos no regás, se mueren las plantas directamente, no duran mucho, no puedes trabajarlo en secano por las precipitaciones que nosotros tenemos, que son muy bajas, lo cual tenés que tener distintos sistemas de riego. Los más famosos, los más conocidos es riego a manto o por surco, que digamos que es lo que se hacía antiguamente. Eso no quiere decir que todavía no se haga. Nosotros dentro de Cateno tenemos varios viñedos que todavía son a manto o surco, principalmente en la primera zona o la zona este, donde vos tenías como un surco en la parte central y lo inundabas con agua o dejabas pasar el agua. El tema es que en el Valle de Uco es una región muy pedregosa y los grados de inclinación del suelo no te permiten tener ese tipo de riego, lo cual tenés que acudir a sistemas mucho más eficientes para mantener el estado hídrico de la planta, como es riego por goteo. ¿Ven estas mangueras que van abajo de las plantas? Bueno, esas mangueras tienen goteros, lo cual así que el ingeniero va midiendo el estado hídrico de la planta y lo va regando en base a su potencial hídrico. Sería en base a la cantidad de agua que la planta tiene, ¿no? Eso sería los dos más usados: amanto, surco y sistema presurizado o riego por goteo, ¿no? ¿Cuántos kilos da por hectárea? Dice Maxi. Maxi, mirá, nosotros en Pinot Noir no le tenemos miedo a los bajos rendimientos, a los altos rendimientos, perdón. Es algo que no buscamos bajos rendimientos. En el Pinot Noir funciona muy bien con rendimientos medios. Estamos hablando de 70 quintales por hectárea, 80 quintales por hectárea. Y necesitamos bastante área foliar, que sería, necesitamos bastante hoja. Justamente, ¿por qué no? Perdón, ¿querés decir rápidamente lo que es un quintal, como para que todo el mundo quede... Un quintal, perdón, son 100 kilos, voy a hablar en kilos. Estamos cerca de los 6.000, 7.000 kilos, serían 70 quintales, a 8.000 kilos por hectárea. Son rendimientos medios, no son rendimientos muy bajos, ni son rendimientos altos. Un rendimiento alto sería serían 15.000 kilos por hectárea, un rendimiento bajo sería 2.000,
3.000 kilos por hectárea. Bien, ¿por qué? Porque justamente si vos tenés muy bajos rendimientos, la planta tiene que distribuir eso mismo que genera de azúcar en menor cantidad de racimos, y la madurez es muchísimo más rápida, lo cual es algo que nosotros necesitamos, que el racimo esté mucho más tiempo en la planta para poder acumular no solamente azúcares, sino todos los otros compuestos que a nosotros nos gusta, que son los responsables de los sabores y demás. Y si tenés, justamente si tenés rendimientos muy altos, la planta no te llega a madurar, o no tiene la calidad esperada. Ojo, porque no hay correlación entre kilos y calidad. Eso es algo que fue hablado mucho en los años 90 por ciertos críticos y demás. Después la ciencia y muchos investigadores a nivel mundial desmintieron que haya una correlación entre calidad y rendimiento. Eso no es cierto. Sí, nosotros hablamos de equilibrio vegetativo productivo. Cuando decimos equilibrio vegetativo es la cantidad de hojas que tiene la planta versus la cantidad de racimos que tiene. Bueno, eso es lo que nosotros siempre tratamos de buscar, el equilibrio en la planta. Bien, eso sería una botella por kilo. Sí, generalmente un kilo te da una botella, ¿no? Pero en estos viñedos, ¿hay alguna técnica, por ejemplo, de raleo o algo así, o lo dejan ser de alguna No, manera? si hacemos, generalmente tenemos que hacer algún raleo cercano de la cosecha, porque por la humedad, ¿no? Porque Ajá. tenés que sacar uva que no se ventile bien, lo cual, si vos buscas rendimiento de 6.000 kilos, te termina más o menos, se termina sacando un poco, ¿no? Perdón, ahí hay una pregunta que justo, sí, ¿qué es un raleo? O sea, ¿querés Un aclarar? raleo significa tirar uva. Sería eso, tirar la uva que no querés. Pero en este caso es Eh, solamente por sanidad, ¿no? Es para, digamos, no, es por sanidad, por es eso, por no es sanidad. por Obviamente, una cuestión de rendimiento, sino de que el viñedo esté sano. sí, para buscar ese equilibrio y para justamente por sanidad, no. Por si hay muchos racimos pegaditos y hay humedad, se empieza a podrir, ¿no? Y eso es algo que nosotros no queremos. Clarísimo. Generalmente, si vos calculas la cantidad de kilos que produce la parcela, en este caso son 2.000 hectáreas, estamos hablando de cerca de 13.000 kilos aproximadamente, y eso pues nosotros diríamos 13.000 botellas. El tema es que nosotros en estos vinos no metemos vino prensa. Al no meter vino prensa estamos hablando de un 30-40% menos de litros. El vino prensa va para otro lado. Y ahí perdés un poco de rendimiento porque justamente en todo lo que es Domaine Nico usamos el vino escurrido, que es el vino sin prensar. A ver, ¿qué otra pregunta hicieron? El riego es por perforación. En este caso, si bien tenemos dos ríos que son los que nos provee todo el agua para los oasis, ya sea el oasis este y el oasis norte, y todo lo que es el Valle de Uco, como es el río Tunuyán y el río Mendoza, en este caso son todas perforaciones porque no tenemos un río cercano, ¿no? Todo lo que es la zona este, sí, se usa mucho el agua del río Mendoza, y no usa mucho las perforaciones porque son napas muy salinas y las plantas no les gusta cuando hay mucha sal en el agua. Bien, ¿algo más? Eh, no, porque después hay preguntas, pero creo que ya vas a llegar, porque está Listo, haciendo, por ejemplo, preguntaban por Granmer y bien, Granfer, pero vos estás recién en Stuart, así que vamos a ir bien, nuevamente. listo. Bueno, bien, sigamos con Istuarda. Istuarda es una parcela que está en Gualtallarí, yendo un poco más hacia el oeste de lo que era Villa Bastías. Para que se den una idea, les voy a poner de vuelta el mapita. Gran Per y Gran Mer es donde estábamos hablando recién. Ahí les había comentado las diferencias entre cada una. Son dos parcelas que tienen suelo y planta distinto y sus perfiles sensoriales son totalmente distintos, que lo vamos a hablar al final. Y después tenemos Istuarda,
más hacia el oeste, en el distrito de Gualteguerí, que es donde tenemos esta parcelita que está pegada a las lomas del Jaboncillo. Hacemos un zoom dentro del viñedo y tenemos el Histoire d'Oie, ¿no? Y tenemos las lomas de Jaboncillo, que son como pequeños cerritos. Son como pequeños cerritos que están alrededor de esa parcela. Ahí, no sé si lo están viendo, tenemos la parcela Histoire d'Oie y las lomas del Jaboncillo. No son cerritos chiquitos. Bueno, pero ese cerrito también tiene bastante influencia en lo que pasa con la parcela esta de Histoire d'Oie, porque justamente impide que pase viento, y las temperaturas son un poquito más altas comparadas a lo que pasa en el resto del viñedo, ¿no? Y esa parcela nos costó muchísimo elegirla porque nos encantaba todo el lugar, y una parcela que sufre bastante la falta de agua porque está en una loma, está en la lomita del cerrito. Y justamente tiene 70 centímetros de suelo franco limoso, con mucho calcáreo. Si ustedes pueden ver el suelo, está más grisáceo. Y después, a partir de los 70 centímetros, tenemos muchísima piedra, muchísima grava, ¿no? Mucha piedra chiquita. Y esta parcela a nosotros nos encanta porque da un perfil muy, muy particular, como herbal, especiado, mineral, mucho volumen en boca, una elegancia increíble. Y justamente tiene ese nombre, Histoire d'Oie, porque Laura, cuando probamos esta parcela para seleccionarla, no sé qué le pasó a Laura, y dice, me parece que es un vino sexy. Y de ahí nace el nombre, que es esta Histoire d'Oie, que hace referencia a una novela erótica, pornográfica del año 52, de Francia, que es bastante, que marcó un poco la cultura hizo muchísimo movimiento en Francia, porque en esa época no era algo normal tener este tipo de novelas. Para que se den una idea, es como Las 50 sombras de Grey del año 50, ¿no? Y bueno, justamente Histoire d'Oie hace referencia a ese nombre. La película, que es muy mala, del año 70, o el librito, se llama Histoire d'Oie, Historia de O, sería en español. Bueno, Laura le cambió la O por la A, por Adriana, pues es donde viene el viñedo, ¿no? Roy, te hago una pregunta con respecto al perfil del vino, ¿no? Al perfil sensorial, que es como una pregunta que nos sale siempre en las charlas. Y yo recuerdo cuando estudié la carrera de sommelería, tuve un profesor en geografía vitivinícola que es biólogo y que él siempre decía que no estaba de acuerdo, o por ejemplo, que los perfiles de los suelos se reflejan en las expresiones de los vinos. ¿Vos qué pensás? Porque acá, ¿no? Que se habla del calcáreo y de toda la composición del suelo, que sensorialmente... Bien. Porque yo creo, o sea, yo al no tener una formación científica, cuando cato un vino, digamos, que viene de cierto lugar, por ejemplo de Gualtallarí, que tiene estos componentes, como que uno percibe ciertos aromas y descriptores que por ahí se repiten en diferentes proyectos, Sí, ¿no? el primer factor súper importante que cambia los perfiles de los vinos es el clima, Sí. y la planta. Y después el suelo acompaña muchísimo de lo que pasa con el clima. No tenemos evidencia para decir que si hay un lugar con más calcáreo va a tener mayor mineralidad. De Ajá. eso no hay evidencia, y es probable que no pase. Principalmente porque los compuestos, estos que dicen el grafito y demás, que se debe al calcario, son compuestos que son minerales, que no son volátiles, lo cual vos en la copa a nivel aromático no los podrías sentir. ¿Y qué crees Pero que ¿qué uno pasa? huele ahí cuando huele, digamos, esa nota, digamos, como que uno describe como mineral, que en realidad mineral es como muy polémico decir que algo huele a mineral, pero esa El primer problema de la mineralidad, que me parece que es un tema para charlarlo es con una charla aparte un por ahí, rato pero largo, es una duda que surgió. Ahora el cuando leí tema de la calcario, mineralidad... No, el tema de la mineralidad es buenísimo, porque justamente antes de hablar mineralidad, nos tenemos que poner de acuerdo qué es lo que es mineralidad. claro, Una vez que
todos estemos de acuerdo en qué es lo que es mineralidad, ya empezar a buscar realmente qué compuesto, qué descriptor, o qué hizo que la planta produjera, o en la fermentación, qué hizo que se produjera más ese compuesto que da mineralidad. Nosotros, en este caso, cuando hablamos de mineralidad, estamos hablando de un poco de fósforo, de ese aroma a fósforo que uno puede encontrar, más que nada dado por la reducción, por la falta de nutrientes que hubo en el suelo, hace que después es una hipótesis lo que estoy hablando, que es lo que nosotros hemos observado, todavía no lo hemos podido comprobar, pero es una hipótesis de lo que pasa. Los suelos son bastante pobres, lo cual el contenido de nitrógeno es bastante bajo. Después en la fermentación, que son las levaduras las que tienen que usar todo también ese nitrógeno para poder fermentar, al tener deficiencia de nitrógeno fácilmente asimilable, empiezan a consumir otros nutrientes que tienen en base azufre. Entonces empiezan a producir unos compuestos que son sulfídricos, que están más orientados a la reducción. No sé si alguno habrá escuchado alguna vez, este vino está reducido, es porque empieza a aparecer levemente el fósforo. Si tenés alta concentración de esos compuestos, empieza a aparecer el olor a huevo podrido, y si tenés mucho más alto, empieza a aparecer aromas a caucho, goma, cebolla y demás. En este caso es como una reducción súper leve de que aparece, que te hace acordar a eso, a fósforo y demás. Después pero es notable, yo que he tenido la suerte de probar el vino, por ejemplo, la semana pasada cuando presentaste la cosecha, me acuerdo en Estuarda, aparece al principio esa nota como que estás describiendo el fósforo, y después como que desaparece con los minutos en la copa de a poco, pero es como... Claro, porque es súper volátil, Sí, es súper volátil, pero es muy llamativo, cuando uno lo sirve baja, está, y es como eso, fósforo que estás escribiendo, y después... después al rato desaparece, Sí. sí. Bueno, y justamente otro de lo que acompaña después, que esa parcela siempre lo da, es tomillo, jarilla, aromas súper herbales y con un toquecito especiado. Y bueno, esta parcela a nosotros nos encanta porque es bastante consistente año a año en su perfil sensorial. Buenísimo. Bueno, un poco lo que le contaba, bueno, todas estas parcelas se hacen en microvinificaciones, y Estuardo, gran parte de lo que, como son parcelitas muy chiquitas, parcela que estamos hablando de 1,7 hectáreas, tiene plantas clon Dijon, igual que la parcela Gran Mes, fue plantado en el año 98, lo cual da muy poca uva, da, con suerte, llegamos a estar en los 6.000 kilos, toda la parcela. Y como son pocos kilos, lo tenemos que hacer en pequeñas fermentaciones en este caso, bueno, en la foto que están viendo, son chicos que están haciendo punch down o pisonage ¿cómo se llama? En vasijas de 800 litros, pero también usamos mucho lo que son roll fermentor de 600 litros. Y de esta manera a mí me permite jugar, porque si bien son muy pocos kilos, uno puede hacer de esos pocos kilos muchos vinos distintos. Y en este caso se usa muchísimo lo que es racimo entero, estamos cerca de un 40% de racimo entero, para darle una fineza final al vino en boca, ¿no? Principalmente para ganar boca y darle acompañar también con un terroso que aporta el racimo entero. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Seguimos con la Savane? Bueno, la Savane es un vino que está más arriba, a 2 kilómetros más hacia el oeste, yendo más para la montaña, que es 1,4 hectáreas. Es una parcela mucho más chiquita que Histoire d'Oie. Tiene mucho menos suelo, digamos, a 40 centímetros ya empezás a encontrar carbonato de calcio o calcáreo súper compacto, y después a los 60 centímetros ya empezás a encontrar cantos rodados mucho más grandes. Pero la parte de arriba es esa parte de suelo que tiene los primeros centímetros, es suelo mucho más suelto, más arenoso que limoso,
lo cual la planta sufre bastante de la falta de agua, porque justamente drena mucho más fácil. Es algo que nosotros estamos trabajando, porque a nosotros no nos gusta que la planta sufra, al contrario, no queremos que la planta tenga una buena cantidad de hojas, porque si bien nosotros estamos en zonas altas, estamos hablando de 1450 metros, como está la sabana, no nos gusta que dé el sol en la zona de racimos. Sí nos gusta que dé el sol en la parte AE, en la parte de las hojas, pero no en la zona de los racimos, lo cual este viñedo tiene un grado de inclinación más hacia el este para que el sol pegue menos en la zona de los racimos. Una de las razones, para que lo entiendan, es porque si da el sol en la zona de los racimos, el Pinot Noir tiene, como les había dicho, la piel bastante finita, y todas estas plantas tienen como un mecanismo de defensa ante cuando hay mucho sol. Cuando ustedes van a la playa, cuando ustedes van a la montaña, y están al sol, ¿qué hacen? Se ponen protector solar, digamos. Alguien agarra, porque si no, uno se quema muchísimo la piel y demás. Bueno, con las plantas pasa algo similar, solamente que como no le podemos ir a poner protector solar, las plantas tienen su propio mecanismo de defensa y empiezan a producir compuestos que las hacen más resistentes a esa cantidad de luz que las trata de dañar. Y esos compuestos son buenísimos, porque son aromas, como terpenos, como son polifenoles. El tema es que si da esa luz en la zona de los racimos, produce un compuesto que se llama quercitina, que es muy amargo, lo cual nosotros tratamos de tener ese racimo sombreado, con buena canopia, digamos, con buena cantidad de hojas, para que la planta madure bien y no tenga ese amargo, ni tampoco el racimo se queme por el sol, porque si no empiezan a aparecer aromas más asociados a la mermelada, sobre maduro, que no es algo que nos gusta en Pinot Noir, principalmente porque nos gustan los Pinot Noir con mucha fruta. En este mapita, no sé si ya se les cambió, está la calle La Vencedora, que es la que va para Gualterí, para la parte de arriba, pasando el monasterio, para quien haya ido para Mendoza, para Gualterí, y ahí hay un mirador, ¿no? Y ahí está la parcela La Sabana. Este fue el primer viñedo que se plantó en Gualterí en el año 93, cuando Nicolás decidió poner uva en esta región, que no había nada. Justamente, como le dijeron, Nicolás, estás loco, que vas a plantar algo que no va a madurar nunca ahí, se lo dijeron de otra manera, pero él decidió poner variedades de ciclo temprano, porque justamente como es zona fría, necesitaba poner plantas que no necesitaran tanta temperatura para madurar. Por eso, esta parte inicial del viñedo tiene Merlot en la parte baja, Pinot Noir y Chardonnay. Y después pasaron 2 años más y plantó todo lo que era más Chardonnay, más Malbec, más Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, más Pinot Noir. Inclusive, si ustedes ven esta esquinita acá están los famosos, eso que ven ahí es la parcela White Stone de Catena Zapata, que es el Chardonnay. Y bueno, si ustedes se ponen en ese mirador que les comentaba, van a ver la parcela La Sabana en este lugar, porque primero está el Merlot y después está el Pinot Noir. Y esta parcela es muy chiquita, son solamente 1,44 hectáreas, porque si no cambia mucho el suelo, y de acá estamos sacando, al igual que Histoire, cerca de 3.500, 4.200 botellas, dependiendo del año, que es el que te marca la cantidad de uva que vas a poder obtener. Fea la vista. Y es una parte... ¿Cómo? Sí, fea la vista. Justamente allá tenés el Cerro Tupungato atrás, y tenés la cordillera bastante cerca. Estás en una zona alta, a 1450, y es bastante fría. De esta parcela, ahora tiene una característica que es, viste, Seba, que vos probaste, que tenía fósforo, que tenía ese mineral Histoire, bueno, este es potenciado. Pero cuando desaparece, aparece muchísimo lo que es la especia, más que nada pimienta negra, pimienta blanca y un terroso bastante intenso. Dependiendo del perfil de Pinot Noir que a uno le guste, este no encaja
lo que uno tradicionalmente nombra como perfiles de Pinot Noir conocido, porque es muy raro y justamente lo seleccionamos porque nos llamaba mucho la atención el perfil que da y no es algo que se pueda conseguir fácilmente. Bueno, hasta ahora Pero hemos hablado... eso es como Sí, perdón que te Seba. interrumpa, para mí, en mi opinión de, digamos, de consumidor cercano de Domenico, eh, es lo espectacular del proyecto, ¿no? La diversidad que pueden mostrar de una sola cepa en viñedos que están tan cercanos, ¿no? Es como, por ahí es muy romántica la visión, pero es como mágico, ¿no? Como decir, porque las técnicas de vinificación son similares entre uno y otro, a grandes rasgos estoy diciendo, pero después los perfiles son absolutamente diferentes. Generalmente manejamos sistemas en la bodega bastante similar. Vamos cambiando año a año. La Saban usa 40% de racimo entero también. Y como son dos clones Dijon, 115 y 777, se vinifican por separado y lo mantenemos por separado hasta el momento del corte final, justamente porque nos gusta ver esa variabilidad y jugar un poco con la Escuchame como si poca fuera uva la que radio. tenemos, con cortecitos para lograr. Maxi, tenés el micrófono abierto. Ah, perdón. Así que nos encontramos hasta acá, donde empezamos, con 4 vinos. Vamos a resumir todo muy rapidito. Hasta ahora hemos mostrado 4 vinos Pinot Noir, 2 de Villabastía, de la parte a 1120 metros de altura, 2 en Gualteguerí, uno a 1350 metros y uno a 1450 metros. Y para que se den una idea, espero que los puedan probar pronto, tenemos Grand Père, Grand Mer, que es a nivel sensorial a mí me encanta porque es pura frutilla, pura guinda, pura cereza, súper fácil de tomar, mucho más, Perdón, ¿Grand Père o Grand Mer? más vertical, va por ese lado. Grand Mer. Abuela sería. Sí, abuela. Y después tenemos Grand Père, que va por el lado de la fruta negra. Es un poco más concentrado, mucho más volumen en boca. Y es muy fácil identificarlo de los 5 porque es el que te da pura fruta negra. Estamos hablando de mora, de arándanos, de ciruela. Puede ser que se considere un poco más complejo, ¿no? Que Grand Mer. Mucho más complejo que Grand Mer. Son dos estilos totalmente distintos. Grand Mer es lo que uno podría más encontrar, lo que uno le hace acordar el Pinot Noir mendocino, de esa pura fruta. Y el Grand Mer es más complejo, pero son 2 estilos totalmente distintos para probar, ¿no? Y después tenemos Histoire d'Oie, que hablamos un poquito, que es mucho más herbal, mucho más especiado, pero es herbal hablando de tomillo, jarilla, que aparece más yuyo de campo, una cosa así, pero es muy, muy elegante. Y después tenemos la Saban, que es el más especiado de todo, que aparece muchísimo lo que es anís, fruta, pimienta negra, pimienta blanca, con un terroso muy, muy intenso. Y el último vino es Le Paradis. Le Paradis es una parcelita que está más arriba, como 4 kilómetros más arriba de la Saban, más hacia el oeste, que está la entrada del viñedo. Es un viñedo muy chiquito. Volvamos al mapita inicial. Te toca trabajar en unos lugares muy feos, la verdad que... Sí. Para ir a escribir a Le Paradis, posta lo recomiendo, porque es increíble, no te jode nadie, no aparece nadie. Es realmente No le hace, señal, así le hace no te honor a su joden, nombre, ¿viste? digamos, ¿no? El lugar. Sí, le hace honor justamente Laura le puso Le Paradis porque es un lugar donde hay muchísima paz y no pasa nada, ¿viste? Tiene una vista increíble y el lugar es hermoso. Así que, bueno, para que sea una idea, teníamos la Sabana y más hacia el oeste teníamos el Le Paradis. Acá hay un par de preguntas en el chat con respecto a los perfiles, digamos, a los descriptores aromáticos en los vinos y a las notas, como que es una pregunta muy clásica, ¿no? Como qué es de dónde nacen esas notas o cómo se explica por ahí un poco
nada, si bien en todas las charlas aclaramos que el vino está hecho solamente de uva, ¿no? Uno cuando lo describe aromáticamente y sensorialmente encuentra cosas maravillosas como lo puedes bajar ATP. Bien, mira, hay algo increíble que tiene la uva, que es que tiene compuestos que luego de la fermentación se liberan y son los mismos compuestos que aparecen en otros frutos. Cuando yo te digo, por ejemplo, en Cabernet Sauvignon, vamos a poner el ejemplo más simple, vieron que el Cabernet Sauvignon se caracteriza por tener pimiento verde. Bueno, justamente porque ese compuesto que da ese aroma es la metoxipiracina, que es el mismo compuesto que tiene el pimiento verde. Y lo mismo pasa con los otros compuestos, pero un poquito más complejo, porque ahí trabajan varios compuestos. Lo que te da más fruta, te da más pimienta, te da distintas características sensoriales, es la combinación de clima, suelo y planta. Ahora, ¿qué influencia tiene cada uno de ellos? Es algo en lo que nosotros estamos trabajando muchísimo. Generalmente, Gran Per y Gran Mer y Gran Per están dados porque son plantas que vienen de una zona un poquito más cálida, se cosecha antes, con muy buena acidez, con bajo contenido de alcohol, y da ese aroma mucho más frutal, mucho más fruta roja y más fruta negra la parcela de Gran Per. Gran Mer es una parcela que sufre un poquito del estrés por su condición donde está ubicada, por el suelo que tiene y por el Clon Dillon 115, y porque está rodeada de vegetación de flora nativa, es muy probable que sea una de las causas que también dé muchísimo esas notas herbales de tomillo, de campo, y por eso tenga esa concentración en boca y ese perfil en boca mucho más pesadito, más elegante, más equilibrado con la acidez. Y la Saban justamente es uno de los que da muchísima especia y mucho de ese fósforo fuerte, también dado por su condición del clima donde está, que es muy frío, que son zonas donde aparece muchísimo la especia, y por su contenido contenido orgánico en el suelo, que después me hace rabiar en las fermentaciones, que aparece la reducción. ¿Qué otra pregunta? ¿Se riega con agua desde hielo? Sí, no hay otra. Sí, es toda agua desde hielo. Está en la montaña a un par de kilómetros y hay agua, toda es agua de la montaña, ¿no? Por suerte tenemos un buen invierno, ya ha nevado ya más de 7 veces, pero estamos en emergencia hídrica en Mendoza y es algo en lo que estamos trabajando mucho en la parte de sustentabilidad para cuidar el agua, y estamos todos los mendocinos rabiando porque no nieva mucho. Justamente la semana pasada nevó un poquito. Bien, vamos a Le Paradis. Le Paradis, esta es la entrada al viñedo. Como les decía, ya les había mostrado la ubicación. Es una parcela muy chiquita, de 1,1 hectárea. Es todo Clon Dillon 667 y fue plantado en el año 2011. Y está a 1500 metros de altura. Y es, alguien había preguntado antes, región Winkler 1, que es muy frío. Con suerte llega a los 23 y medio Brix, que es lo que te da 12,8, 13 alcohol. Es una zona muy fría, lo cual los vinos tienen un perfil muy distinto a los de abajo, y justamente a nosotros nos encanta, hace rabiar bastante esta parcela, porque justamente está en una condición extrema a nivel climático, y justamente es bastante difícil poder llevarla. Y si pueden ver en esa calicata, fíjense el suelo. ¿Vieron cuando yo les decía 40 centímetros? Bueno, justamente esta parcela tiene 40 centímetros de suelo y abajo hay presencia de piedra con calcario. Si lo pueden ver, eso es la piedra que yo les decía, y eso es arriba del suelo que yo les decía, que en este caso son 40 centímetros. Eso hace que la planta esté en una condición hídrica distinta, mucho más sufrida, porque justamente se drena muchísimo el agua, y cuando hay calcario, bueno, contribuye a que haya un poco más de retención de agua para que la planta la pueda llevar. A nivel sensorial, esta parcela es, en este momento, yo creo que es la menos expresiva de todas.
Son vinos con alta acidez, son vinos que son concentrados, pero sí son hermosos porque los puede uno guardar muchísimos años, y justamente está pensado hemos guardado gran parte de la producción de esta parcela para alargarla entre 10 años también, al igual que las otras. Y cuando largamos en los vinos en el año pasado, que largamos la cosecha 17, y Le Paradis era cosecha 16, queríamos esperar 3-4 años para alargarla, porque sabíamos que la botella va a estar mucho mejor con más tiempo en botella, digamos. Pero bueno, lo largamos igual para dijimos, bueno, que el consumidor la guarde para probar más adelante y pueda probar cómo era un vino de esta característica bien jovencito, ¿no? Y bueno, atrás, bueno, ahí está Laura. Hay una pequeña casita que le ha puesto Chateau Laura, pero es una cocina y una pieza y un baño nada más, no es un chateau francés gigante. Y bueno, ahí siempre es donde nosotros vamos a trabajar cuando nos toca ir a Gualteri. Y ahora, bueno, tenemos... Alicia preguntó, en principio, te digo en principio porque es algo que estamos trabajando, después nos... ¿cómo se llama? En principio sí, la acidez podría afectar bastante el potencial de guarda. Te digo en principio porque estamos buscando otros parámetros también, aparentemente el potencial redox, cosas más complicadas estarían también influyendo en la capacidad de guarda. ¿Cuál es el potencial de guarda? Bien, esto es muy difícil porque justamente se basa en experiencia. Estamos trabajando para medirlo, justamente con la Universidad de La Borgoña, con la Universidad de Burdeos. Estamos trabajando en 2 variedades, Cabernet Sauvignon y Pinot Noir. Nosotros estimamos 15 años, 15 a 20 años, y es lo que creemos que en esos años va a estar en su máximo esplendor estos vinos, principalmente Le Paradis. Eso no quiere decir que los 4 anteriores no tengan mucho potencial de guarda. Histoire d'Oeil y La Savane son vinos que yo los voy a guardar hasta los 7, 8 años, tranquilamente 10 años, porque van a estar una bomba. Tenemos bastante experiencia con qué es lo que pasaba con Luca Pinot Noir, lo cual de ahí hemos sacado estas estimaciones que nosotros tenemos. Esta es la bodeguita, donde ya estamos haciendo vinos desde el año pasado, y a partir del año que viene vamos a hacerle Paradis exclusivamente en este lugar, ¿no? Y bueno, eso que les comentaba yo, esto es una fotito del viñedo Le Paradis, de la parcelita Le Paradis, y fíjense que abajo es todo calcáreo, eso es piedra con carbonato de calcio, lo cual hace que la planta esté en una condición hídrica muy distinta, tiene poco suelo y le cuesta bastante ir para abajo, y es una parcelita donde la planta le cuesta bastante, y madura así mismo con esa falta de agua que tiene por la condición de suelo, tarda muchísimo en madurar porque es una zona súper fría. Y bueno, es como la joyita, Le Paradis. Pero ahora Histoire d'Oeil viene una bomba, y Grand Père y Grand Mer y La Savane vienen ahí peleándose palo a palo. Porque la otra vez me preguntaron cuál es el vino que más te gusta de los... ¿El proyecto? Sí, fue re mala la pregunta, ¿viste? Porque decir, ¿cuál es tu hijo preferido? Esas son jodidas. Es como, che, ¿cuál es tu hijo preferido? Igual están todos mirando. Eso no se hace. Decís, eso no se hace. Y en este caso, estaba Pascal ahí también. Digo, Bueno, por ahí hay años que hay hijos que se portan mejor que otros. Claro, así que medio como que por ahí viene la respuesta, ¿viste? Ahora si me da a elegir, a mí me encanta Grand Père, perdón, pues está en su máximo, ya tiene más de un año en botella, es año 2018. Grand Mer tiene muchísima fruta que se la va a bancar mucho tiempo. Histoire d'Oeil y La Savane, para mí, va a empezar su pico máximo de explotar en la botella dentro de 4 o 5 años. Si bien ahora es tan increíble, yo le veo mucho potencial cuando tenga más tiempo en botella, y justamente Le Paradis es algo para guardar mucho tiempo. ¿Querés contarnos un poco, para tener como una idea, todos, ya que somos varios, el tema
cómo vienen ganando puntaje, cómo pasa un poco en el mundo el tema de los críticos. Porque, nada, tenés como hijos muy bien puntuados y por ahí está bueno comentarlo. Es también un argumento muy, muy bueno a la hora de comunicar y vender un vino, si bien uno puede estar o no de acuerdo, o sea, una cuestión de gusto después, pero digo, no me parece un detalle menor, ¿no? O sea, Soy malísimo con los puntos, yo voy, los presento, charlo, le digo, mirá, estos son los vinos. no, pero aunque los sea por ahí hacemos. se puede comentar te estás haciendo, hay mucha humildad de parte de Roy, pero yo les quiero comentar que estos vinos están, los prueban críticos internacionales de vino y están muy bien puntuados y vienen sorprendiendo año a año. Eh, no sé si Sí, vos Tim Atkin los puso ya por segundo año consecutivo a Histoire d'Or como el mejor Pinot Noir de la Argentina. En la guía de escorchados, Le Paradis la viene rompiendo con 97 puntos, como mejor vino, también mejor Pinot Noir de la Argentina. En el año 2017, Grand Per también salió como los mejores mejor de Argentina. Y después, cuando vamos afuera, con Tanzer y con Parker, nos ha ido muy bien. Tanzer hizo una aclaración como que lo hacía acordar principalmente Histoire d'Or como un típico Pinot Noir de Côte d'Or. Así que medio como que estábamos bastante contentos. Si bien nuestro horizonte es competir contra los grandes vinos de la Borgoña, la idea nuestra es hacer Pinot argentino, si bien tiene la etiqueta, los nombres en francés, con un poco de humor argentino, nosotros hacemos Pinot Noir argentino y de distintos estilos, ¿no? Eso queremos mostrar que cambiando distintos factores en terroir de Mendoza podemos crear estilos y vinos con características muy distintas y mostrar diversidad. bueno, pero que toda esta gente los tenga tan arriba habla de lo grande que es el proyecto, ¿no? Y del potencial que tiene, independientemente de que uno puede, yo lo digo nada más de una manera de la parte de la comunicación. También estuvo Jancis Robinson, que es una crítica internacional súper, o sea, de mucho peso, y también catalogó a Le Paradis ¿cómo lo había llamado? Como el mejor Pinot Noir que había El probado. mejor Pinot Noir que ha Argentina, probado ¿no? la Argentina. Bueno, entonces, Uh-huh. uno puede usarlo o no, pero digo, no es poca cosa que estas personas que han probado y prueban tanto vino de todo el mundo, no sé, me parece que es algo para... Sí, también es una forma de cuando salís a vender, es una herramienta importante. Los críticos son como un mal necesario, ¿viste? Y Porque sí, la o sea, gente, uno puede estar a o ver, no de acuerdo en su opinión, pero para que tengan una idea, por ejemplo, esta mujer, Jancis Robinson, es quien elige los vinos de la corona inglesa, ¿no? Ella es de Inglaterra. O sea, estamos hablando con gente que tiene como un peso, hace muchos años que está en la industria. O sea, después uno puede estar o no. sí. Pero bueno, es un argumento a la Son hora. gente que son todos, ya sea Tim Atkin, Sacklin, en Parker está Luis Gutiérrez, está Patricio Tapia con Descorchados. Realmente nos dan una mano también para comunicar lo que se viene haciendo fuerte en calidad, en diversidad y tratar de interpretar lo mejor que podemos el terroir que nosotros tenemos en Mendoza. A mí se me llena el pecho de orgullo en el sentido de que posicionan, o sea, ponen al vino argentino una y otra vez en el globo mundial, que es un poco la idea, ¿no?, de lo que está pasando. Exacto, sí. Imagínense un consumidor en Taiwán que entra a una vinoteca y tenés 3.000 etiquetas y querés probar un Pinot Noir. Y tenés la guía de Parker o tenés la de Sacklin o de Tanzer y te da una idea muy buena de qué tomar, ¿no? Hay que mirarlo de ahí, que es una guía importante y también te ayuda a posicionarse, a hacer las cosas bien frente a otros vinos del mundo. Así que son personas que ayudan muchísimo.
Pero bueno, es su gusto, lo cual la gente que los lee confían mucho en su gusto, ¿no? Y bueno, prueban miles de vinos, así que es poco probable que lo hagan mal. Digamos que experiencia tienen. Han tenido. Sí, Flor, es así. Digamos, generalmente Son pasa formadores de con... opiniones estas personas. O sea, uno puede o no seguir ¿no? Su manual, su librito, Puede, sí, 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 puede seguir o no, la gente lo lee, lo cual si vos sacaste 100 puntos, primero te vuelan el vino y segundo aumenta tanto la demanda que seguramente el precio del vino sube. Sí, sí, Eso es algo que acá pasa. hubo ejemplos recientes del mercado local. Bueno, Acá pasó con preguntan, Riverstone sí. ¿qué es una buena puntuación? ¿Qué es una buena puntuación? Arriba de 90 ya entras dentro de la categoría muy bueno. Arriba de los 95 ya entras en la categoría excelente. Y ahí para mí ya saltas a 99 y 100 puntos, que sería como la perfección para quien lo pone, para quien pone el puntaje, ¿no? Perfecto, clarísimo. Arriba de 90 puntos ya estás ya estás probando Vinos muy buenos. rico según el gusto de cada uno, ¿no? Pero no, vino rico, digamos, pues rico es algo bastante subjetivo, Pero yo pero digo arriba de buenos, 90 o sea, puntos, considerados buenos seguro que no para. te claves. Sí, después lo rico es personal. Acá preguntan, sí. Alicia, sí, todos los vinos tienen 18 meses en barrica. Todos tienen el mismo tiempo en barrica, desde Gran Mer hasta Le Paradis. Lo que cambia es la parcela y bueno, justamente de dónde vienen, y también el porcentaje de barrica nueva. Gran Mer y Gran Per tienen 10% de barrica nueva, después nos vamos a Histoire d'Oise y La Savane, tienen 20% de barrica nueva, y Le Paradis estamos hablando de un 25 a 30% de barrica nueva. ¿Por qué no tiene tanta nueva? Porque a nosotros nos encanta mantener la fruta y que la parcela se exprese lo que mejor tiene, exprese lo mejor que tiene en fruta, en diversidad y eso, lo cual hace que la madera no tape las cualidades del vino. Así que por eso manejamos esos niveles de madera, son todas robles francés, una marca que a mí me encanta, que la usamos también para Wave Bond y Wave Song, que es François Fer, y usamos mucho de segundo, tercer y cuarto uso, que mantiene esa frescura y aporta algo de madera y principalmente en boca. Acá preguntan por la botella, no sé si querés nombrar rápidamente el nombre de la botella y por qué se elige esa fisonomía. La botella es la forma de decir, la forma de Sí, la o sea, botella, la bueno, botella de Borgoña. es la la Borgoña Cima, se llama, es el nombre del modelo, pero bueno, es la típica botella de la Borgoña que se usa para Pinot Noir y blancos. Y bueno, ahora hay muchos que la están usando para Malbec también. Pero tenés como dos tipos de botellas, Burdeos y la Borgoña. Burdeos es la tradicional que uno conoce, y la Borgoña, la típica botella de la Borgoña. En este caso la borgoñota, le decimos nosotros, porque es una botella bastante más grande de lo normal. Es pesada. Sí, es la pesada. Racimo entero, Flor, sí, todos tienen racimo entero. Empezamos con 20%, Gran Mer y Gran Per, y la que más racimo entero tiene es Le Paradis, que estamos trabajando en 50% de racimo entero. Principalmente para aportar boca, digamos, concentración en boca, un toquecito de herbáceo y un toquecito de olor de terroso, de hongo, que no puede faltar en el Pinot porque para mí tiene que estar sí o sí, porque si no, no es Pinot Noir. Es como una tipicidad del Pinot Noir. Podría considerarse maceración carbónica, porque justamente al no romperse el racimo, cuando descubamos, que es cuando separamos el líquido y el sólido, vemos los racimos enteros que quedan, vos los comés y han fermentado por dentro. Pero esa fermentación
no fue por levadura, sino es una fermentación intracelular enzimática que aumenta muchísimo la cantidad aromática, la complejidad aromática. Se podría considerar maceración carbónica, pero no es la clásica maceración carbónica. Si probás esos racimos que ¿cómo se llama?, que quedaron en la maceración, tienen ese dulzor y tienen ese gas y muchísimo aroma más que el resto. A la hora creo que no hablamos casi nada todavía, y como para aprovecharte los últimos minutos, a la hora de comer, algunos platos que elijas con los vinos o... Mira, yo no tengo problema, yo mando cualquier cosa. Pero bueno, algo que creas que por ahí a mí me realza o... a mí me encantan las mollejitas con pinot. Okay. Eso me encanta muchísimo, y las pastas andan espectaculares. Hay ciertos quesos que andan, que no me acuerdo cuál. ¿Alguna pasta preferida o alguna salsa que te guste cómo queda con alguno? ¿O algo que te prepares en tu pasta? Con salsa blanca, pero no salsa blanca, sino sí, sorrentinos con salsa blanca y pinot andan increíble. No boloñesa. Pero bueno, eso del tema del maridaje no soy el no soy No, bueno, pero sos el papá de los vinos y por ahí está bueno saber con qué los disfrutás. Saben que el Pinot Noir, ¿no?, es una cepa también tan delicada y elegante que solo también se disfruta mucho, pero digo, por ahí tienes algún plato que digas, con esto la rompe. Hasta ahora en lo que mejor me ha funcionado, voy a decir, hay Pinot y lo que te decía, mollejitas, un poquito en la parrilla andan increíble, y con pastas también. Muy bien. No sé, vos sos el sommelier, ¿en qué lo pondrías? A ver, vamos a poner a probar. Me diste vuelta la pregunta. Yo creo que primero esto que está bueno poder probarlos solos y apreciarlos como o sea, sin comida, porque el Pinot Noir es justamente, creo, una cepa que permite eso, por la parte como ligera, elegante, y después también buscaría perfiles de platos parecidos al vino, ¿no? Como que no sea muy pesado, como si se debe buscar una salsa o una pasta. También por ahí me animaría a poner alguna salsa roja a base de tomate o algo, pero tiene que ser también delicado, ni pesado, ni le pondría carne o inclusive si me voy a animar con un pedazo de carne, tiene que ser algo por ahí magro y tranquilo, ¿no? No pondría algo súper grasoso y que pase el vino. O sea, mi idea por ahí del maridaje, si bien hay que respetar lo que a cada uno le funciona y quiere tomar y comer, y de la manera que quiera, me parece que es importante rescatar el tema de la temperatura a la que se sirve el vino, que es muy importante para que se exprese, ¿no? Tal como lo pensó el padre del vino, que bueno, lo tenemos acá en el... No sé si vos querés agregar algo con respecto a eso, a la temperatura que se sirve para, digamos, por una cuestión de... A mí me encantan los vinos más fríos. Por eso, a mí también me gustan más. Me parece que... Porque después cuando lo dejas en la botella, en la copa, primero, si lo tenés a 10 grados y tenés la copa arriba de la mesa, cuando lo servís se te sube 2, 3 grados más. Exacto. Y ahí empieza a alargar aroma y si, al menos que sea de tomar rápido, pero si lo tenés un ratito ya se te calienta la copa, lo cual a mí me gusta servirlo frío, y total, mientras uno lo va descubriendo el vino en la copa, se va a ir transformando solito. Yo estoy de acuerdo con eso. Cuando trabajaba en servicio, de hecho hacía eso, tenía la suerte de poder poner la temperatura en las cavas del restaurante y siempre las tenía un poco más frescas, digamos, de la temperatura recomendada para eso, ¿no? Para que el cliente en la mesa pueda esperar que el vino se vaya subiendo la temperatura y abriendo. Y el Pinot Noir me parece como variedad, que tal vez es una variedad que aún permite servirlos un poco más frescos que otros tintos más estructurados. Sí, yo lo te disfruto permite mucho como más frío. ¿Eh? Pinot Noir, y estoy leyendo acá, pero no en el chat, sino que lo busqué, Sí. quesito Gruyère. Muy bien. Según Wine Folly, recomiendo seguir Wine Folly. Bueno, Gruyère es queso a base, o sea, los tintos del perfil, en términos muy generales, deberían, según como así medio manual de
de apreciación gastronómica deberían llevarse bien con quesos a base de leche de vaca. Sí. Acá preguntan solomillo, encima de esta hora es como medio traicionera para hablar de tanta comida, ¿no? Pues son las 8:30. Me está dando un hambre, Sí. solomillo con Y estamos viendo el vino solamente salsa. por pantalla. Lo único que falta es que pongan foto de comida, ¿viste? Que vos No, decís, ya sería listo. mucho. Pero así que bueno, no sé si hay alguna pregunta más en particular para Roy, y si no, le vamos a ir agradeciendo por todo este tiempo y por toda la charla y la clase básicamente que nos dio del proyecto y de la zona de donde vienen. Y decirles que por supuesto queda grabada y si Roy nos va, seguramente muy amablemente nos va a compartir la presentación y también la vamos a poder tener disponible. Dale, sí, bueno, cuando vengan a Mendoza avisen. Y bueno, esperemos que sea pronto. Bueno, ojalá. Esperemos que sea pronto, sí. Nosotros, bueno, estamos igual que ustedes, solamente un poquito más abiertos a las condiciones, pero sí, también. Yo ya quiero ir a Buenos Aires a visitar a los amigos, a hacer los cursos, Sí. a las degustaciones y todo lo que teníamos antes. Todo el tour. Pero bueno, esperamos que sea pronto. Bueno, acá te esperamos cuando nos habiliten. Bueno, agradecerles a todos por haberse sumado y Roy, de nuevo, muchas gracias y bueno, te dejamos ahí. Gracias. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por el aguante y cualquier cosa no duden en escribir, ¿no? Así que, bueno, chicos, nos vemos. Ahí cualquier cosa, después Seba, que las consultas, lo que necesiten que te escriban a vos. Yo te las O si no, bueno, te las en acerco. Twitter, Igual vamos a Instagram, estar grabada la charla también para los que no tuvieron la posibilidad por ahí de sumarse en este día y horario. Así que eso. Te mandamos un abrazo grande y bueno. Dale. Gracias. Y gracias a todos. No. Hasta luego. Nos vemos. Chau, Hasta chau. luego.